Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. A Dios sea la gloria. Bendito Dios Santo. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Para la gloria y honra de Dios. Hoy les traigo el tema, el don de auxiliar. El don de auxiliar la creación de Dios. Bendito Dios. Ya hemos orado por esta parte para ganarle el tiempo al tiempo. El don de auxiliar la creación de Dios es un tema de los cuales muchos ministros evangélicos y católicos no quieren que se hable. Y dicho sea de paso, en Estados Unidos de América existe una organización la cual le llaman stewardship. Steward quiere decir auxiliar y ship quiere decir embarcación. O sea, porque también se usa como para describir un enviado. El ship. O sea, barcos de auxilio. Esto es una compañía con una teología bíblica con los que creen que la humanidad es responsable por el medio ambiente y que es nuestra obligación cuidarla. Los que creen en esta organización de stewardship son personas que creen en un Dios creador del mundo y del universo y todo lo que está en su creación, como los animales y su medio ambiente. Muchas religiones y denominaciones a través del mundo tienen solo un cierto grado, llegan hasta un cierto grado de aporte en cuanto al medio ambiente. O sea, ese don de auxiliar la creación de Dios, por cuanto esto puede traer consecuencias indirectas de parte de políticos, como por ejemplo los denominados demócratas de democracia cristiana. Y la democracia cristiana se basa tan solo entre los territorios y países gigantescos, sin ver la real verdad que sucede ante islas pequeñas. En muchas ocasiones se convierte en ese ámbito en injusticia social. Democracia cristiana, la que se conoce también como demócratas centristas. Eso es una ideología política que emergió en el siglo XIX en Europa, bajo las influencias de enseñanzas sociales católicas, también conocidas como los calvinistas católicos. Esto surgió de una creencia holandeses, las que creían en la confesión para perdón de los pecados ante los hombres. Un movimiento teológico iniciado por un hombre holandés de nombre Abraham Kuyper. Entonces, más por esta clase de confesiones ante los hombres, surgieron demonios de discriminación por causa de raza o color, con crímenes tan horrendos como lo fueron los genocidios a los indios en América. Muchos cristianos progresistas o católicos, ortodoxos, evangélicos protestantes, miran las reformas de parte de los stewardships, o sea, la defensa del medio ambiente, como adversa
adversas consecuencias para su progreso congregacional materialista. Esto por cuanto uno de los monopolios más influyentes de estos han sido los cementerios para la idolatría a los muertos. Imitadores, estos stewardships son imitadores de los hebreos tradicionales. Es considerada como tiempo de un talento. Y el talento es un don de Dios. Las posesiones y lo material son otorgadas de parte de Dios para el servicio de las cosas de Dios. Una teología puede caer con el tiempo en lo necio o llegar al estado de un estado vergonzoso. Y con todo y eso, aún con todo y eso le llaman teología. Lo observado secularmente incluye, por ejemplo, la filosofía gala. En otras palabras, la filosofía de las fiestas paganas. Y esa clase de emociones parieron de repente las lenguas sin intérprete, las cuales se notan en muchas iglesias como si fuese ceremonias de espiritistas o de hechiceros. De otras observaciones seculares también surgen las paganas creencias de aceptar al mundo o la creación como una diosa. O sea, las cosas de la naturaleza como si fuesen algo de diosa. De allí surgió la creencia de Egipto y luego secundada por la Iglesia Católica en la creencia del domingo como Sunday, que traducido en español es el día del sol. En Egipto, religiones paganas la conocían como la diosa Ra, y los griegos la llamaron Helios. La Biblia considera el sol, el planeta Sol, simplemente como, la estrella Sol simplemente como la lumbrera mayor, pero no un dios o diosa a la cual se le pueda rendir homenaje de adoración. La adoración principal es para el Altísimo. No obstante, sí se le debe un respeto, porque fue creado por Dios, por el Altísimo. La celebración hebrea, llamada Tu Bishvat, o sea, el año nuevo del árbol, es lo que los norteamericanos le llaman Arbor Day. Y algunos quisieran extenderlo a un enfoque de un medio ambiente global, para que todo el mundo entero estuviese consciente de hacer algo por la creación de Dios. Una visión bíblica global hacia la organización. Ese pensamiento que tienen los stewardships puede ser conscientemente definida como utilizando todos los recursos que ha dado Dios para la gloria venidera y el mejoramiento de su creación. La esencia se centraliza en un mundo bíblico, de acuerdo a esa organización de stewardships. Esa vino de los antiguos hebreos del año 70, cuando quisieron llevar todos los sepulcros y cementerios a osarios, a las montañas de roca. Imitando a esos estaban. Esta maneja todo lo brindado por Dios para la vida del creyente, de manera que honran a Dios y a la vez tienen su impacto para la eternidad. El don de auxiliar a la creación de Dios comienza y termina con el entendimiento de que Dios es el dueño de todo lo creado, y comprar terrenos para que luego sean contaminados para enfermedades y futuras generaciones sean contaminadas. Es como usar una bendición para convertirla en maldición. Y luego decir que Dios es el culpable de tanta desgracia, de enfermedades y virus que se aparecen en el mundo. Dice la Biblia
la tierra no se venderá a perpetualidad, porque la tierra es mía y vosotros sois forasteros y extranjeros. Eso es lo que nos enseña el libro de Levítico 25, verso 23. La tierra, como dicen los norteamericanos, is not for sale. Auxiliar quiere decir amparar, ayudar, socorrer. Aquellos que enviaron un día a la esclavitud y llevarlo a una libertad ya merecida por tanto tiempo. Porque escrito está: pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Levítico 25:4. Pero esa ley de Dios no se ha respetado por causa de la avaricia y la ignorancia a la ley de Dios. Y como nos dice Levítico 25:23, que la tierra no se debe vender por siempre al extranjero, porque la tierra es del Altísimo. Un extranjero no va a amar tu tierra como el real nativo. Y es tan solo el real nativo el que conoce lo real que ha de pertenecer a esa flora. Tan solo el real nativo conoce de la real naturaleza del ambiente que Dios puso allí. Dice la Biblia: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, dijo Dios. Y según Apocalipsis 22:13, Dios estaba allí desde el principio y conoce qué medicina tiene aquel árbol, qué alimento tiene la tierra con su fertilidad verdadera. Y es allí donde quieren llegar organizaciones como los antiguos hebreos de los que hicieron la reforma a los años 70, cuando enviaron todos los cadáveres a las montañas de roca en osarios. Y es el mismo sentir del libro escrito por este servidor. Puerto Rico, ¿dónde está la victoria de tus sepulcros? Las islas no son propiedad de los que se llamaron ser conquistadores y luego se pusieron sus leyes de acuerdo al gigantesco país de Europa. Las islas tropicales son algo diferente y no son propiedad de los más millonarios en la tierra. El Altísimo nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Salmos 24, del 1 al 2. Por esta razón, la tierra no se venderá a perpetuidad, o sea, para siempre. Porque la tierra mía es, y vosotros sois forasteros y extranjeros. Es lo que nos enseña Levítico 25:23. El don de auxiliar la creación de Dios es un tema de lo cual muchos ministros evangélicos y católicos no quieren que se hable. Y ponen como excusa que de lo único que tenemos que estar hablando es de la salvación del alma. Como si por destruir la creación de Dios no fuesen a venir repercusiones en el día de aquel juicio final. Y por destruir la creación de Dios tendrán que dar cuentas a Dios. Porque escrito está, porque Cristo viene pronto, pero es para destruir a los que destruyen la tierra. Según Apocalipsis 11:18. Nos dice la Biblia: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Deuteronomio 10:14. Aquellos que se han creído dueños y señores de la tierra y nunca le dan un descanso a esos lugares de cementerio, a esos lugares con cementerio, por querer mantenerlos en la idolatría para muertos por una eternidad. De la misma forma que han esclavizado la tierra sin dejarla libre, de esta misma forma tendrán que ellos y sus hijos por muchas generaciones
cautividad. Apocalipsis 13:10. Y en cuanto a esto, algunos dicen, eso era para los esclavos, se refería para los esclavos hombres. En parte eso es cierto, pero la tierra y el hombre lo mismo es. La ley que decía que debía darle libertad al esclavo el año del jubileo, según Levítico 25:41. También a la tierra había que dejarla libre, según lo que te explica Levítico 25:4. Y el pecado de los edomitas es que han sido tan avariciosos que ni en años 50 no dejaban libres a los negros esclavos o a los taínos, al indio, los cuales eran los hijos de Judá, de África. Según nos dice Job 41:11, dice, ¿quién me ha dado a mí primero? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Eso lo dijo Dios refiriéndose a su persona. Pero existen seres que han cogido esa restitución de esclavizar a otros para ellos mismos, como si fuesen el Altísimo, ese Altísimo Dios. Auxiliar la creación de Dios es la responsabilidad de los justos de Dios. Y aquellos que han servido como esclavos por largo tiempo, es parte también de ese auxilio. Esa es la labor de los justos. La teología de auxiliar la creación de Dios debe ser mantenida y darle apoyo sustentable ante el entendimiento que nos da el Altísimo, ante palabras como las de allá en Génesis capítulo 1, verso 2, Salmo 104, verso 5, Salmo 113, Primera de Crónicas, capítulo 29, 10, 20, Colosenses 1, 16, Apocalipsis 1, 8, todas esas escrituras y muchas más, porque solamente de un verso no nace una teología sólida. Y muchos pasajes bíblicos de la Biblia, las cuales reafirman que Dios ama su creación. Y es deber del hombre justo cuidarla para poder agradar a Dios. Existe un fuerte eslabón entre la teología de auxiliar la creación de Dios y los grupos de siglos pasados llamados los stewardship. La única diferencia es que estos no se concentraron, por cuanto venían de Europa, no se concentraron en el daño que le hacen a los cementerios en islas, que le hacen a las islas con cementerios perpetuos. Solo contemplaron aquel ambiente de Europa y de Egipto. Los ambientalistas de las organizaciones stewardship son típicos en suponer y conllevar a los seres humanos para que no se reduzca ese impacto natural del planeta. En otras palabras, mientras más el hombre crea en ese materialismo, más se contamina con lo que sus ojos no pueden ver. Y es allí donde es necesario que existan personas justas, con la advertencia a tiempo y fuera de tiempo en cuanto a estos temas. Un escritor de la organización de stewardship de nombre Neil Powell escribió diciendo que los seres humanos tienen un enlace ante la necesidad de auxiliar el medio ambiente para salvar el planeta. A través de tecnologías y del consejo de Dios se pueden salvar vidas que de otra manera serían llevadas a situaciones peores que aquellos genocidios pasados. Está la interpretación moderna similar al arca de Noé. Es la piedra angular de la humanidad.
al actuar como los auxiliares de la creación de Dios. Ya sea al traer tecnologías de regulaciones naturales en vez de las que contaminan. Por cuanto no es la única bendición ese don de hablar en lenguas, o de ser pastor, o de ser evangelista. Existen diferentes dones. Y eso lo podemos leer muy claro en Romanos 12:2 en adelante. Allí nos enseña la Biblia: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy no nos podemos conformar a este siglo, que trata de contaminar las pequeñas islas por causa de la avaricia de los comercios. Tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cuál es ese entendimiento? El entendimiento es que lo que le hace bien a un gigantesco país como Europa o Egipto, no necesariamente le hace bien a las pequeñas islas. Y cuando eres justo y trabajas para que se comprenda esa justicia de día a día, pues podrás ver con claridad cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprendemos que aún con organizaciones tan grandes como los stewardship del pasado, con todo y eso, nuestros países latinoamericanos todavía siguen anclados en ciertas idolatrías que le han causado contaminaciones a sus tierras, a muchas de las mejores tierras de América. Como lo son con esos cementerios sembrados en lugares que no son apropiados para ellos. Mas hoy, en el día que nos ha dado Dios para hacer nuevas obras para la gloria y la honra de Dios, y no te conformes a este siglo, sino transformarte en uno que habla lo justo, no solo para libertar el cuerpo humano, sino para libertar la creación de Dios, la que han venido contaminando ya por siglos, por largos siglos. En tan solo un año, 400 millones de hectáreas de terrenos fértiles se pierden tan solo en producir ataúdes para los muertos. Eso es más o menos como el tamaño de la ciudad de New Jersey. De igual manera, más de 115,000 toneladas de hierro es utilizado para la fabricación de ataúdes. Más de 2 billones de toneladas de concreto es usado para hacer tumbas. Y más de 800,000 galones del contaminante formaldehyde, o sea, para preservar los cadáveres. Y esto es cada año. Es un total de 800 millones de carcígenos cancerosos, conocidos por la ciencia como invasores del ADN en la célula. Estos llegan a nuestras aguas y a la tierra, que son supuestamente fértiles, contaminando. Y no es lo mismo una isla pequeña que un gran continente. Los mismos efectos nocivos lo tienen los microplásticos. Esos que no se ven a plena vista, pero se siguen multiplicando en el aire y en la tierra para destruir a las próximas generaciones. Y hoy se muere alguien y le sueltan los globos al aire, esos globos plásticos de goma, para contaminarlas. Lo hacen, para contaminar el planeta lo hacen, para contaminar lo sueltan. El consejo sabio
de Dios puede mucho cuando se atiende a tiempo, porque eso le aconteció a las generaciones antiguas. Nos dice la Biblia, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Esto es según Levítico 18:25. Existen cementerios que ya hoy es maldad, y ya hoy no son aptos para las islas. Por esta razón, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es que de aquí a 50 años lugares como Puerto Rico ya no tengan la tierra fértil que Dios les regaló. Por causa de los cementerios, la brea, el líquido de formaldehyde y microplásticos con los cuales sellan los ataúdes y el cemento. Y todo por causa de leyes del óbito, esas que no se han llevado a las reformas aún. No tienes que ser un sabio en teología para irte en contra de ese mal que no se ve en plena vista. Con renunciar o arrepentirte de los sepulcros de inmundicia, aún después de muerto darás testimonio de ello. Aquel plástico con el que sellan el ataúd para que no se filtre el agua por dentro, para luego tener un cadáver preservado como si fuera momia, como las momias de Egipto. Ese plástico con el tiempo también llega a la descomposición y se convierte en microplástico, vertido en las aguas subterráneas y en el aire y en la tierra. Y además, si dices que eres cristiano, ¿por qué no obedeces lo que te advirtió Dios en la Biblia? Dice la Sagrada Escritura, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Levítico 18:3. O sea que allá trataban de preservar los cadáveres para acogerlos para idolatría. Antes que fueran taínos o puertorriqueños, fuimos hebreos. Eso lo cuentan las antiguas piedras que hoy se consiguen en Latinoamérica. Y fue por lo cual los del linaje de Saúl te cambiaron el nombre por uno europeo, para que nunca conocieras tu identidad. Y si somos del pueblo de Dios, no debemos imitar en nada a los egipcios, ni a los católicos que imitaron los egipcios, haciendo allá momias perpetuas para cogerlas para idolatría. Eso de preservar a los muertos es una idolatría a la cual Dios no le agrada. Y si no te lo digo yo, lo conocerás un día cuando la tierra los vomite. Dice la Biblia, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Levítico 18:25. Hoy se preguntan, ¿por qué de las grandes inundaciones? Arrancando viviendas de cemento. Muchas de ellas se hicieron con miles de dólares de inversión. Y hoy la furia de la naturaleza se las lleva como si solo pesaran una onza. Y la tierra vomitó a sus moradores. En la isla de Puerto Rico hoy tienen en oculto, lo tienen oculto entre las noticias, lo que la tormenta Fiona le hizo a los cementerios. Cuando les vomitó ríos con sus caudalazos repliegues. El que no
esperaban. Y lo sacó de raíz, como queriendo decir, esto no es mío. Esto no es de Dios. Arrepiéntase de tanta maldad. No quieren que los periódicos influyan. No quieren que esos periódicos influyentes les enseñen. Y los isleños, a esos isleños, el desperdicio de dinero que hicieron los que contribuyen con esas causas injustas de los óbitos de idolatría. Vomitaron los ríos, los cementerios, y destruyeron platanares. Y la mayoría de las plantaciones de guineo fueron diezmadas. Esto quiere decir, arrepiéntanse de la idolatría a los muertos. Nos dice la palabra de Dios en Levítico 18:28, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. La nación que habitó antes de vosotros fue España, por cuanto los reales nativos, el taíno, de esas tierras siempre han sido enviados, llevados a otras tierras en esclavitud. Los de Europa han sido el linaje de Saúl. Pero preguntadles hoy, a ver si no tienen miedo de que Rusia los arruine con las bombas nucleares. Porque escrito está, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13:10. Los justos mueren con la certeza de ser apoyados por el Altísimo. Pero el impío debe temerle, debe tener mucho temor a esa muerte repentina.